Érase una vez un niño llamado Zabulón, sexto hijo de Lea y Jacob. Su nacimiento ocurrió en un hogar lleno de tensiones y competencia. Lea, la madre de Zabulón, había pasado la mayor parte de su vida matrimonial luchando por el amor y la atención de su esposo Jacob, un amor que parecía estar reservado para su hermana Raquel. Sin embargo, Lea no dejó de esperar y soñar. Cuando concibió a Zabulón, lo nombró con esperanza, diciendo: «Dios me ha dotado con un buen regalo. Ahora mi esposo me honrará, pues le he dado 6 hijos». Zabulón creció en una familia marcada por esta lucha constante entre dos hermanas, donde cada nacimiento era un pequeño triunfo en una batalla por afecto y reconocimiento. Pero más allá de los conflictos humanos, la familia de Jacob era una de promesa, un linaje bendecido por Dios, destinado a convertirse en una nación grande y poderosa. Así, el pequeño Zabulón se crió bajo estas promesas, sin saber el papel que su descendencia jugaría en el futuro del pueblo de Israel. Hasta que un día, el patriarca Jacob, en sus últimos momentos de vida, reunió a sus hijos para pronunciar palabras proféticas sobre el destino de cada uno. Cuando llegó el turno de Zabulón, Jacob declaró una bendición que definiría el futuro de la tribu. Zabulón habitará a la orilla del mar y será puerto de naves. Sus límites llegarán hasta Sidón. Este fue un momento crucial para Zabulón, porque marcó un destino específico y lleno de significado para su descendencia. La bendición de Jacob revelaba que la tribu de Zabulón tendría un papel destacado en el comercio y en la vida marítima de Israel. Sus herederos vivirían cerca de las rutas de navegación, facilitando el intercambio de bienes y conectando a Israel con las naciones vecinas. Esta visión no solo establecía la ubicación geográfica de Zabulón, sino también su importancia estratégica y económica, dando a sus descendientes un propósito ligado al mar y al comercio. Y por eso, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, la tribu de Zabulón recibió una herencia específica en una región fértil y estratégica. Su territorio se extendía en el norte de Israel, proporcionando a la tribu acceso a tierras prósperas y vías comerciales importantes. Este asentamiento permitió a Zabulón desempeñar un papel significativo en la economía y defensa de Israel, convirtiéndose en una tribu influyente y con un fuerte sentido de identidad. La ubicación de Zabulón no solo facilitó la agricultura y el comercio, sino que también hizo de ellos un punto clave para la interacción con otras naciones, lo que trajo tanto oportunidades como desafíos. La bendición de Jacob sobre Zabulón se manifestaba de manera tangible. Los descendientes de esta tribu se dedicaban al comercio marítimo y prosperaban al aprovechar los recursos de la región. Esta prosperidad y posición estratégica los preparaban para futuras contribuciones importantes en la historia de Israel, hasta que finalmente llegó un tiempo de gran prueba para el pueblo de Israel, durante la época de los jueces. El enemigo cananeo, liderado por Sísara, un poderoso comandante con un ejército invencible de 900 carros de hierro, amenazaba la seguridad de las tribus de Israel. En este momento crítico, la profetisa Débora y el líder militar Barak se levantaron para defender a la nación. La tribu de Zabulón respondió al llamado a la batalla con un coraje y una determinación asombrosos. Los guerreros de Zabulón se destacaron por su valentía y entrega, y arriesgaron sus vidas en la lucha por la libertad de Israel. Jueces 5:18 elogia su heroísmo, diciendo que Zabulón era un pueblo que arriesgaba su vida hasta la muerte. Este acto de valor en el campo de batalla marcó un momento de gloria para Zabulón, pues demostraron ser un pilar de fortaleza y sacrificio en la defensa de su pueblo. La victoria sobre Sísara fue un punto decisivo para Israel, y el compromiso de Zabulón fue fundamental para asegurarla, dejando un legado de honor y valentía en la historia de la nación. Y desde ese día, la tribu de Zabulón quedó marcada como un pueblo valiente y entregado, reconocido por su sacrificio en la defensa de Israel. Su historia no solo estaba impregnada de coraje, sino también de un sentido de propósito que iba más allá de la lucha física. Con el tiempo, el territorio de Zabulón se desarrolló como un área importante dentro del reino de Israel, prosperando en su ubicación estratégica y participando en el comercio que conectaba a las naciones circundantes. Sin embargo, el legado de Zabulón alcanzaría un significado aún más profundo. Mucho después de las victorias militares y las generaciones de comerciantes, la región que una vez perteneció a Zabulón se convertiría en el escenario donde una promesa mayor de Dios se haría realidad. El profeta Isaías había profetizado que este territorio
a menudo oprimido y en tinieblas, vería una gran luz. Este anuncio profético apuntaba hacia la llegada de Jesús, el Mesías, quien comenzó su ministerio en Galilea, trayendo sanidad, enseñanzas y salvación. Así, lo que parecía un simple lugar de guerreros y comerciantes, se convirtió en el punto de partida para la redención del mundo. La tierra de Zabulón, que había soportado invasiones y conflictos, se transformó en un testigo del milagro de la presencia de Dios encarnado. A través de este cumplimiento, la historia de Zabulón muestra cómo Dios puede entretejer propósito, esperanza y salvación a lo largo del tiempo. This episode is brought to you by Netflix. New players, new games, new rules. Squid Game, The Challenge returns for a gripping second season. 456 contestants from all walks of life, competing in the ultimate test of strategy, alliances, and endurance. For a life-changing prize of $4.56 million. With stakes this high, why make friends when you can make millions? Watch Squid Game, The Challenge Season 2, now playing only on Netflix. Usando a su pueblo y su tierra como una luz para las naciones. La historia de Zabulón ilustra de manera poderosa cómo los propósitos de Dios trascienden el tiempo y las circunstancias humanas. A pesar de haber nacido en medio de una familia marcada por la rivalidad entre Lea y Raquel, Zabulón creció con una identidad que no estaba determinada solo por la competencia, sino por las promesas divinas dadas a su linaje. A medida que la tribu de Zabulón floreció en la tierra prometida, con acceso a rutas comerciales y una posición estratégica, sus miembros se destacaron tanto por su prosperidad económica como por su valentía en tiempos de guerra. El legado de Zabulón no solo se mide en términos de riqueza o poder militar, sino también en su disposición a participar activamente en la historia de redención de Dios. En la época de los jueces, sus guerreros arriesgaron todo para defender a Israel, demostrando que la lealtad a Dios y al pueblo no era simplemente un deber, sino un acto de fe y coraje. Sus acciones en las batallas cruciales, como la lucha contra Sísara, dejaron una impresión duradera y los posicionaron como un símbolo de entrega y sacrificio. Pero lo que hace a la historia de Zabulón aún más significativa es la conexión profética con el ministerio de Jesús. Siglos después, el territorio de Zabulón, junto con el de Neftalí, fue donde la gran luz profetizada por Isaías comenzó a brillar. Jesús, el Mesías, predicó, sanó y obró milagros en Galilea, transformando esta región en un epicentro de esperanza y salvación para el mundo. La región de Zabulón, que había conocido el sufrimiento y la humillación, fue honrada al ser testigo del inicio de la misión redentora de Cristo. Esto nos enseña una lección profunda. No importa cuán común o caótica pueda parecer una vida, Dios puede obrar a través de los momentos más oscuros para traer luz y propósito. Incluso cuando el plan divino parece oculto o difícil de comprender, la historia de Zabulón nos asegura que Dios está tejiendo un propósito eterno y glorioso, usando incluso las tribus y tierras más humildes para manifestar su obra redentora. Es un recordatorio de que la fidelidad y el compromiso con el llamado de Dios tienen un impacto que va mucho más allá de lo que podemos ver, y que la transformación espiritual y la redención siempre son posibles en el tiempo perfecto de Dios. Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás. Mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán, Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que,
Con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé». La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán, sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas». Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños que, aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina. A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina. Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho: «Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco, y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal donde se circuncidaron los hijos de Israel que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas
y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero, y el 7º día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el 7º día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría. Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento. La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control.
Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia épica sobre la vida de Josué. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de este gran líder. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la poderosa historia de Josué y dejen sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó de esta historia o qué otra historia les gustaría que narráramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.